Bueno, yo soy Néstor García, Yuyo García, papá de Micaela García. Micaela García fue víctima de femicidio en abril del 2017 en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Y su caso, que fue un caso que tuvo mucha repercusión mediática y social, generó la ley 27.499, más conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en los temas de género y los derechos de las mujeres para todas las personas que trabajan en el Estado, tanto empleadas y empleados como funcionarias y funcionarios. La ley básicamente se origina por una serie de fallas del Estado entrerriano que posibilitaron que la persona que hoy está cumpliendo cadena perpetua por su violación y femicidio se pudiera encontrar con Micaela, porque en ese momento estaba cumpliendo condena por 2 violaciones, pero tenía el beneficio de la libertad condicional. La ley, como dije, establece capacitación obligatoria a las personas que trabajan en el Estado Nacional, en estos temas de género. Pero en el artículo 11 de esta ley, que es una ley muy corta, invita a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de nuestro país a adherir a esta ley. Hecho que ocurrió en gran medida durante el 2019. Terminamos el 2019 con solo 3 provincias que no habían adherido a la norma: Formosa, Corrientes y Tucumán, que en este orden adhirieron los primeros meses del 2020. Formosa adhiere en febrero, Corrientes en marzo y en la segunda quincena de mayo adhiere Tucumán. Pero además es una ley que ha sido adoptada con adhesiones por los estados municipales. Más de 500 estados municipales en nuestro país han adherido a la norma, por lo tanto se comprometen a capacitar en estos temas a los agentes municipales. Y esto es un hecho histórico, no hay ley nacional en nuestro país que tenga la adhesión de la totalidad de las provincias, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, y mucho menos leyes nacionales que hayan permeado hacia los estados provinciales. Y la ley establece la obligatoriedad, obliga a los estados y obliga a las personas que trabajan en estos estados a capacitar y capacitarse. Esto es la particularidad más interesante que tiene, y no solo es obligatoria, sino que también es permanente, lo que significa que no se agota este proceso de capacitación con un único encuentro de capacitación, sino que tiene que realizarse periódicamente durante toda la estancia de ese trabajador o trabajadora en el Estado. Entonces tenemos una ley que prácticamente los 3 escalones de Estado, Estado nacional, Estados provinciales y Estados municipales, tienen la obligación en capacitar a sus agentes en esta temática. Pero la ley también ha sido adoptada por otro tipo de instituciones y ha sido también normada en los ámbitos legislativos para otros ámbitos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Entre Ríos de hace algunos días, tienen la ley Micaela en el deporte, por lo que las entidades deportivas de estas provincias están obligadas a capacitar a las personas que trabajan en los clubes en estos temas. También hay un proyecto de resolución en el Congreso de la Nación de lo que se conoce como la Ley Micaela Sindical, para solicitar o incentivar a que los sindicatos adhieran a la norma y empiezan a capacitar en los temas de género. Pero independientemente de esto, este proceso se fue dando naturalmente y paulatinamente por la propia voluntad de estas instituciones. Hay muchísimos sindicatos que ya han adherido a la norma, hay muchísimas
colegios profesionales, muchísimos colegios profesionales que han adherido a la norma. A mí me sorprende acá en la provincia de Buenos Aires que el Colegio de Profesionales de Abogacía, que es tan necesario que se capaciten en estos temas, que está distribuido y hay colegios, por ejemplo, Zárate Campana, Colegio Avellaneda Lanús, son bastantes los colegios profesionales de abogacía que hay en la provincia de Buenos Aires, me hayan invitado a iniciar charlas para emprender este proceso de capacitación. Y en el ámbito universitario, también rápidamente muchas universidades adhirieron a la norma. La primera universidad que adhirió a la norma fue la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la universidad de la cual Micaela era alumna en el momento que ocurrió su femicidio, pero hubo universidades que fueron adhiriendo a la norma y el 8 de abril, al cumplirse 2 años de que se encontró el cuerpo de Micaela asesinado, el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa todas las universidades públicas de nuestro país, en este momento son 68, adhirió como cuerpo a la norma y sugirió a las instituciones adheridas a la adhesión también a la ley Micaela. En este momento más del 90% de las universidades públicas de nuestro país tienen adhesión a la ley Micaela. A mí me tocó participar en ese proceso porque soy el representante de la red universitaria de género del CIN por parte de la UTN, universidad donde fui decano y soy docente. Y la verdad que el ámbito universitario está también recorriendo con mucho compromiso estas capacitaciones en la temática. Y como todo ámbito institucional, como el ámbito estatal, como la gran mayoría de las instituciones, se nota y se ve esta desigualdad estructural que permite el acceso a los puestos de mayor responsabilidad mucho más a varones que a mujeres, y ni hablar a identidades de géneros no binarias. Para dar algunos ejemplos del ámbito universitario, estadística del 2019, el sistema universitario, las personas que estudian en el sistema universitario, el 58% son mujeres. Si nosotros vemos las nuevas inscritas en el 2019, este 58% casi llega al 59%. Y el tránsito de las mujeres por el sistema universitario es mucho más exitoso que el de los varones. Más del 61% de las graduadas del sistema universitario son mujeres. Pero en contrapartida a eso, en el 2019 solo el 13% de rectoras eran mujeres. Y a medida que los cargos tienen menor responsabilidad, el número de mujeres va en aumento. Lo que es la docencia en el sistema universitario está bastante repartido. Podemos decir que hay un 50% de mujeres y 50% de varones, pero al cargo de titular, que es la máxima jerarquía docente dentro del sistema universitario, en designaciones simples, solo el 38% de estos cargos son ocupados por mujeres. Pero si vamos a la categoría de auxiliares de primera, que es el cargo rentado de menor jerarquía dentro del sistema universitario, ahí vemos que bastante más del 50% de esos cargos están cubiertos por mujeres. Quiere decir que las mujeres forman parte como docentes en un 50% del sistema universitario, pero en los puestos de mayor responsabilidad, de mayor jerarquía, en los cargos docentes, ese porcentaje va bajando. Y esto puede verse en cualquier institución que uno quiera analizar y que uno quiera investigar, digamos. Ni hablar en los sindicatos, ocurre muchísimo en otro tipo de ámbitos, en los ámbitos deportivos, en las comisiones directivas de los clubes, hay muy pocas mujeres,
Y generalmente en estos lugares se sigue sosteniendo esto de la asignación de roles de una construcción social que tiene muchísimos años y que ha definido roles, ha mal definido roles para varones y para mujeres. Si somos varones, tenemos algunos roles dados por la sociedad que tienen que ver con ocupar lo público, ocupar lo visible, todo lo que tenga que ver con lo racional, todo lo que tenga que ver con las decisiones aparentemente más importantes de la vida de las instituciones, de los estados, y en una asignación de roles hacia las mujeres que tienen que ver más con las tareas de cuidado, con las tareas adentro del hogar, en la privacidad del hogar, con las tareas de acompañamiento, y esto también se ve en las instituciones, digamos. Una de las tareas de acompañamiento y de cuidado en el sistema universitario está muy centrado en lo que son las áreas académicas, y en las áreas académicas hay más secretarias académicas mujeres que secretarios académicos varones, digamos. Entonces, si bien son lugares de responsabilidad y de jerarquía en el ámbito universitario, también ahí se mete esta asignación de roles y este mandato social que permanentemente está, aunque con la esperanza de que, y viendo también que de a poco se va desconstruyendo, aunque sabemos que el camino es muy largo y que estas transformaciones no van a ocurrir de la noche a la mañana. Y más a través de las capacitaciones, como establece la ley Micaela, porque las capacitaciones lo que pretenden es cambiar conductas, cambiar patrones culturales, y esto necesariamente requiere un tiempo. Así todos se ven los cambios, se ven cuáles son las posibles realidades que hay que ir modificando. Digamos, creo que el diagnóstico está hecho y el gran desafío es poder llevar las capacitaciones y la ley Micaela a las tareas cotidianas que realiza cada trabajador del Estado, cada trabajador del sistema universitario, cada trabajador de aquellas instituciones que han adoptado la ley Micaela como norma. Entonces, si bien hoy, en esta situación de pandemia, nos tenemos que acostumbrar a hacer las cosas de forma virtual, no perder el objetivo de que este tipo de transformación ocurren mediante una modalidad pedagógica de capacitación que es la educación popular. Una educación donde se parte del hecho de que todas las personas tienen sus saberes, como dice Paulo Freire, no hay persona que lo sepa todo y no hay persona que lo ignore todo. Por eso todos necesariamente seguimos aprendiendo. Pero para generar este tipo de educación popular, lo fundamental es hacer capacitaciones situadas a la realidad de las tareas cotidianas que hacen esa trabajadora, ese trabajador, ese funcionario, esa funcionaria del Estado, del sistema universitario, de todas las instituciones que han adoptado la ley Micaela. Entonces, esta educación popular parte de una pequeña investigación sobre aquellas áreas, aquellos ámbitos donde se va a intervenir. El gran desafío que tiene la implementación de la ley Micaela es poder llevar la perspectiva de género a las tareas cotidianas que hace ese trabajador, esa trabajadora del Estado, del sistema universitario, de una entidad gremial, de una entidad deportiva, para que empiece a tomar decisiones con perspectiva de género. Nosotros no creemos en las capacitaciones que solo tienen que ver con una charla, donde una persona que sabe, una experta o un experto, le cuenta sus saberes y su forma de pensar
hay un montón de gente sentada cómodamente en unas butacas, en una silla, sin una participación activa de estas personas. Creemos que la modalidad ideal es el taller, apelando a las herramientas pedagógicas de la educación popular y construir saberes colectivos a partir del diálogo en ámbitos democráticos y dar las capacitaciones partiendo de situaciones problemáticas que ocurren en los ámbitos laborales de las instituciones donde se interviene, que ocurren en las sociedades donde estas instituciones o estos estados tienen una responsabilidad directa y tratar de encontrar soluciones colectivas a esa situación problemática planteada. Esa es la manera que nos parece que las personas van o tenemos mayores posibilidades que las personas que no creen en la temática, que es a donde tenemos que orientar la ley Micaela, porque esas personas son las que necesitan cambiar si queremos que la transformación sea en una escala aceptable y buena y nos deje relativamente conformes. Las personas que tienen que empezar a actuar de manera diferente son aquellas personas que aún no creen en la temática. Por eso creemos que a partir de estos talleres, que ojalá y lo podamos hacer de manera presencial en algún momento, las personas que no creen empiecen a dudar de la forma en que han decidido hasta ahora, empiezan a hacer un análisis introspectivo y tal vez en la instancia de capacitación que nosotros, en la primera instancia de capacitación que ofrezcamos, no logremos cambios significativos, unos cambios que tal vez lo logre una nieta o una hija de esa persona que se está capacitando en su propia casa, porque con las capacitaciones por ahí podemos abrir alguna puerta y ese papá, ese abuelo, en una sobremesa puede escuchar algún comentario relativo a estos temas que seguramente tienen sus hijas y su nieta para conversar, y una semana después tal vez lea el título de una noticia sobre estos temas en un diario y tal vez lea el encabezado, y leyendo el título y el encabezado tal vez le pregunte a su hija o a su nieta sobre el tema, si leyó al menos la noticia, y tal vez unos meses después lea una nota completa y cuando lo citemos a una segunda instancia de capacitación venga con un oído y una mente más abierta a poder incorporar nuevos saberes. Creemos que este es el camino. ¿Y por qué nos parece que es importante la implementación de la ley Micaela? Cosa que nosotros, tal vez inconscientemente en un principio y conscientemente después, como familia, cuando hablo de nosotros, hablo de Andrea, la mamá de Mica, y de mí, nos fuimos convenciendo de que la ley Micaela, implementada correctamente, puede salvar vidas como podría haber salvado la vida de Micaela. Bueno, quiero contar 3 hechos que me parecen importantes para dimensionar la importancia de las capacitaciones para empezar a corregir esta desigualdad estructural y sobre todo para bajar la cantidad de femicidios que lamentablemente suceden en nuestro país. Hoy está cumpliendo condena, ya con sentencia firme, cadena perpetua, Sebastián Wagner, por violación y femicidio de Mica. Sebastián Wagner, en el momento que ocurrió esto, en abril del 2017, estaba con libertad condicional y estaba cumpliendo condena por 2 violaciones. Pero en realidad él tuvo denuncias por 3 violaciones. En una de ellas, que se llegó a hacer un juicio, logra zafar porque acusa de que el que cometió la violación fue su hermano gemelo, porque la única prueba directa que había para comprobar esto era un ADN, y bueno, la justicia entrerriana decidió no pagar estudios para determinar de cuál de los 2 gemelos era ese ADN, un estudio que tenía que hacerse en el exterior, digamos. Pero las otras dos denuncias por violaciones se unificaron y se resolvieron en un juicio abreviado. Un juicio abreviado se resuelve en una oficina del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, donde intervino un juez y un fiscal, ambos agentes del Estado, sin perspectiva de género, y
la abogada que en ese momento defendía a Sebastián Wagner. Por esas dos violaciones le dieron muy poquititos años de condena. Y cuando un preso cumple 2/3 de esa condena, tiene el derecho de solicitar la libertad condicional. Cosa que hizo. Hacía muy poco tiempo que Sebastián Wagner estaba con libertad condicional, porque hacía muy poco tiempo que se habían cumplido los 2/3 de su condena. Una libertad condicional que fue otorgada por un juez de ejecución de pena en la ciudad de Gualeguaychú, Carlos Rossi, también sin perspectiva de género, que tenía 7 informes psicológicos del Servicio Penitenciario de la provincia de Entre Ríos, que le advertían que si le daba la libertad condicional iba a volver a violar, que era lo que había hecho hasta ese momento. 7 informes negativos y ningún informe que aconsejara esa libertad condicional. Y a pesar de eso, el juez, sin perspectiva de género, resolviendo sin perspectiva de género, le otorgó la libertad condicional. Y eso posibilitó, ambos casos posibilitaron que ese 1 de abril de 2017 Sebastián Wagner se pudiera encontrar con Micaela en una esquina de la ciudad de Gualeguay. Y el tercer hecho ocurrió el día anterior, el 31 de marzo del 2017, que el papá de una nena fue a intentar hacer una denuncia de que Sebastián Wagner le había intentado violar a su hija. Entonces, la denuncia no fue tomada y no fue tomada porque el argumento que se dio era de que la jueza no estaba en la ciudad. La denuncia tiene que tomarse si la persona quiere hacer una denuncia, y la persona que atendió a ese papá le dijo que volviera el lunes o el martes a hacer una denuncia por violación sobre una persona que tenía libertad condicional y estaba cumpliendo condena por violación. Entonces acá intervienen 4 agentes del Estado, un juez, un fiscal, un juez de ejecución de pena y un policía, que fue la persona que no tomó la denuncia, que tal vez capacitado en la ley Micaela con perspectiva de género, tan solo uno de esos 4 que hubiese tomado una decisión con perspectiva de género, Micaela hoy estaría con vida y seguramente yo no estaría haciendo este video. Por eso a nosotros nos parece que, si bien la ley Micaela es una ley de capacitación y que apunta a cambiar la realidad a mediano plazo, a largo plazo, si la implementamos correctamente, puede salvar vida como podría haber salvado la vida de Micaela y la de tantas otras que nos matan prácticamente cada día. Me parece que esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar y comprometer a que tenemos que ser parte de esta transformación social para que las mujeres y las identidades de género no binarias puedan aspirar a gozar de derechos que sí gozamos los varones, sobre todo los varones que tenemos una piel bastante clara y que tenemos un trabajo que nos permite comer todos los días. Este me parece que es el camino que tenemos que animarnos a transitar, y convoco a ustedes como docentes del sistema universitario a que se comprometan en cada actividad que realizan, en cada actividad áulica, transmitiendo este tipo de conceptos desde el ejemplo, desde su actuación individual y, por qué no, desde conversar también de estos temas en las aulas del sistema universitario, para que entre todas, todos y todes podamos ir cambiando esta realidad.